Good evening, everyone, Buenas tardes a todos and happy Sabbath. y feliz sábado. Happy Sabbath? Feliz sábado. Just checking. Solo comprobando. Are you happy? ¿Estás It is feliz Sabbath. de que es sábado? Amen. Amén. I'm happy today. Yo también estoy feliz el día de hoy, It's Sabbath. que es sábado también, como We siempre. have a lot to be thankful for. Tenemos mucho que estar agradecidos, amén. Happy. Tenemos mucho por lo que estar I felices. want to thank God Y quiero agradecer a Dios de manera especial for the many blessings. por las muchas bendiciones. It's easy for us to Es muy fácil para nosotros be and to estar dwell on tristes our- y detenernos en nuestras circunstancias, nuestros problemas, ¿correcto? But thank God that He has Pero set gracias a Dios a day que nos aside ha apartado un día to lay all our burdens para poner todas nuestras at cargas, His feet. para poner todas nuestras cargas a sus pies. Physical labor, No es solo el trabajo físico, but it is also the things that we deal pero with, también son las cosas con las que lidiamos durante la semana. mental things, Las the cosas trials, mentales, everything. las pruebas y todo lo demás. Another day to refresh, El sábado es un día refresh. Remember, para Sabbath refrescarnos. also reminds us Recuerden que el sábado también nos recuerda God, del Creador Dios, that He is the true God, de que Él es el Dios verdadero. Sabbath, Pero también el sábado nos recuerda God, as He said to de the que Dios, children como of dijo a los hijos de Israel Exodus en el chapter libro de Éxodo, capítulo 20, that He was the one who que Él saved fue out of Egypt, que los salvó de out Egipto of sin, and del therefore pecado, gave them the Sabbath y por lo tanto les dio el sábado como una señal, sign of deliverance. una señal de liberación. We need to be happy. Así que necesitamos estar We're felices. supposed to be a people Y se supone que somos un pueblo believing, ready creyendo, to inherit listo the kingdom of para God. heredar el reino de Dios, Where the Bible says, donde la in Biblia Revelation dice en el libro de Apocalipsis, no more death, no habrá más muerte, no more sorrow, no habrá más dolores, no more tears, no habrá más for lágrimas, the former things porque have las cosas passed away. anteriores ya pasaron. What a Amén. day that will be. Let's have a ¿Qué word. día será ese? Tengamos una palabra de oración. Nuestro amoroso Padre Dios, Which art in heaven. que estás en el cielo, You have given us de hecho nos has dado este día, el sábado, to rejoice, para to regocijarnos, take a break para from tomar un descanso the cares of this life, de los cuidados de esta vida, our daily chores, de nuestras duties, tareas diarias y deberes diarios, nuestros and to labores. pause and to remember Y para hacer una pausa y not recordarte, only as our creator, no solo como nuestro but Creador, also as our sino Redeemer. también como nuestro Redentor. This is also Padre, a day, a time Este también es un día, un we tiempo gather together en que nos reunimos, como dice en el libro de Levítico, as a holy convocation como una santa convocación, to study the word, para estudiar tu palabra, learn truth. para aprender la verdad. Help us, Father, Ayúdanos, Padre, to be open para to estar hear abiertos a escuchar what the Spirit lo que el Espíritu tiene que decirnos. We pray, Father, for Oramos, those Padre, por aquellos who have que been una vez well más among us. no se han sentido bien entre nosotros para una curación completa. We pray, Father, Oramos, that Padre, you would be in our midst. para que estés entre nosotros ahora. En el nombre de Jesús, amén. Amen. Amén. God is good. Dios es bueno. Somebody knows it. Let's try it one more time. Qué bien que God se lo is good. sepan. Intentemos una vez más. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el God tiempo. is good. Dios es All bueno. the time, indeed. Amén. Dios es bueno todo el tiempo, de hecho. Sister White reminds us La hermana that White nos there recuerda are many precious que hay muchas verdades things preciosas in the word of contenidas God, en la palabra de Dios. but it is present Pero es verdad presente truth the flock needs lo que el rebaño now. necesita ahora. It is present truth Es la verdad that we presente need right now. lo que The Apostle necesitamos Paul ahora. El apóstol Pablo, hablando de la verdad presente en sus días también, Jesús vino and he proclaimed y present proclamó la truth verdad for his time. presente para John su the tiempo. Baptist Juan el was another Bautista individual fue otro that we individuo can take, think about. que podemos pensar en la palabra de Dios, Ezekiel, y también Ezequiel, Daniel, Daniel and many others. Truth y muchos for otros. our days. La verdad Truth para nuestros for días, this time. la verdad para este And tiempo. present truth is not Y la verdad something presente that is pleasant. no It's es more algo than que es say, agradable, o debo decir, pleasant to some. no podría ser agradable para Present algunos. truth has to do La verdad with what presente Sister tiene White que ver described con lo que la hermana White as a describió pointed como un testimony. testimonio directo. It's a pointed Es un testimonio testimony that agudo, John the directo, Baptist que Juan el Bautista mismo that he delivered. dio, entregó. This is a
message, Este es un mensaje, pointed testimony that, un testimonio directo que, as Jesus also described como it Jesús in también lo Matthew describió 10, en Mateo capítulo 10, and also the Apostle Paul y también el apóstol described Pablo it lo as a describió two-edged sword. como una espada de dos filos. It means, as a matter of fact, let me Significa, give you de hecho, context déjame before I llevarte read a this. Mateo 10 antes de leerte algo aquí. In that context, En ese I contexto, want to read this passage. quiero leer It's este in my pasaje. mind. Acaba de venir a I mente am going to go along y with voy a it, and seguir I'm de la going to read corriente that. y lo voy a leer. Este es un pasaje muy familiar para muchos de ustedes, sino para todos aquí. En Mateo 10, básicamente lo que Jesús estaba describiendo en Mateo 10, comienza el capítulo dando a los discípulos una gran comisión. Los estaba enviando de dos en dos. Ahora, Él no los estaba enviando al mundo, los estaba enviando como lo describió a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora piensen esto, Cristo una vez más, la primera comisión del Evangelio no era ir a los gentiles ni a los samaritanos, sino era para ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Repitamos eso una vez más. ¿Ir a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora déjame hacerte una pregunta redundante. ¿Dónde está la casa de Israel? ¿O qué es la casa de Israel? Iglesia, eso es exactamente lo que la respuesta es. Es el cuerpo de Cristo. Es la iglesia de Dios. Pero pregunta, ¿qué dijo Jesús acerca de la iglesia? Estaban perdidos. No mis palabras. Si quieres encontrar el verso exacto, está en Mateo capítulo 10. Mientras Jesús los enviaba de dos en dos, les dijo a ellos, no vayan por el camino de los gentiles, ni de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de Israel. Eso está comenzando en el versículo 5, ¿lo ves? Comenzando en versículo 5, ¿lo ven? Jesús dijo, no vayan a los gentiles, es decir, no vayan al mundo aún. Había una urgencia mucho mayor de que yo te envíe al mundo, dijo Jesús. Y esa urgencia eran mis ovejas desde adentro. Recuerda que también tiene otras ovejas en el exterior, pero también tiene ovejas en el interior, que se perdieron. Se perdieron desde adentro. Ahora, ¿podría ser que antes del segundo advenimiento de Jesucristo, la iglesia de Dios podría estar experimentando lo mismo? ¿Por qué piensas que Dios levantó a hombres como Juan el Bautista? ¿Por qué? Juan el Bautista no fue enviado a los gentiles, ni a los samaritanos, fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que aparentemente había un problema dentro de Israel. Muchos hoy no quieren escuchar eso. Muchos prefieren perderse dentro de Israel que escuchar sobre lo que está sucediendo dentro de Israel. ¿Cuántos de ustedes prefieren perderse? Por favor, no levanten la mano. Manténganla baja. Solo pretendan que la están bajando. Espero que ninguno de ustedes aquí ven cuando el espíritu de profecía describe el testimonio directo. Ella no está describiendo eso para el mundo. El testimonio directo nunca tuvo la intención de ser dado al mundo. Pausa aquí. Solamente para reforzar lo que dijo el hermano, que es algo muy importante, que el testimonio directo, dijo la hermana White, no fue la intención de que se diera al mundo, no. Porque cuando ella escribe sobre el zarandeo de hermana White, dice que le preguntó a Dios el significado del zarandeo. Y dice que lo que causaría el zarandeo era el testimonio directo. ¿Qué va a causar el zarandeo dentro de la iglesia? El testimonio directo. ¿Por qué? La Biblia nos da la respuesta. Porque muchos no soportarán la sana doctrina. Se amontonarán para sí mismos maestros. Tendrán oídos con comezón. Solamente lo que ellos quieren escuchar. Puras predicaciones de paz y seguridad. Nuevamente, este testimonio directo, ¿para quién es? Es para el pueblo de Dios. ¿Para quién somos enviados primero? Para la urgencia más importante,
en este momento para despertar a las ovejas perdidas que están dentro del Israel moderno. Por eso, el motivo de este ministerio, Alerta Adventista. No soy un perro mudo, como otros que se dicen estar en verdad presente, pero que no denuncian y despiertan a las ovejas perdidas de Israel, que no denuncian la apostasía que está sucediendo dentro de la iglesia. Sigamos, sigamos y no paramos. Dice el pastor Emanuel. Hay un mensaje diferente que darle al mundo, pero el testimonio directo, al igual que Juan el Bautista y Elías, es para la iglesia. Y como Jesús nuevamente continuó en Mateo capítulo 10 para describirlo, escucha, recuerda el mismo capítulo, nuevamente mientras enviaba a los discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego nos saltamos hasta el versículo 34, contexto de nuevo. Él los está enviando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el versículo 34, Jesús dice, no penséis que he venido a enviar paz a la tierra. No he venido a enviar paz, pero una espada. Pregunta de nuevo, ¿con quién estaba hablando? No vino a enviar paz. ¿Dónde? Exactamente, a la iglesia. Continuemos, versículo 35. Porque he venido a poner hombre en desensión contra su padre, y la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra. Y el enemigo de los hombres será el de su propia casa. ¿Qué fue el contexto? ¿Cuál fue el trasfondo? Los estaba enviando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que todo lo que estamos leyendo se aplica a la casa de Israel. Significa que aplica a la iglesia. Jesús no vino a traer paz sino una espada dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba en apostasía. Entonces debe de haber una espada dentro, que surgirá dentro de la iglesia. Eso era el papel de Juan el Bautista. Ese fue el papel de Elías. Debe haber una espada que vendrá, que se levantará dentro de la iglesia. Y como Dios dice a Jeremías, para hacer que el pueblo vea su abominación, para causarnos ver nuestros pecados, no solo corporativamente, sino individualmente. No solo como una iglesia completa, sino individualmente. ¿Ves? David era un hombre, la Biblia dice, después del corazón de Dios. ¿Alguien aquí puede adivinar por qué Dios dijo que David era un hombre conforme a su propio corazón? Déjame ayudarte con la respuesta. ¿Qué clase de hombre era David? ¿Qué dijiste? Muy bien. ¿Un hombre leal? ¿Un hombre leal? Muy bien. ¿Qué más? ¿Asesino? ¿Qué? ¿Un pecador como nosotros? Sí. Pero me gusta eso. Era un pecador como nosotros. A pesar de todo lo que David había hecho, todavía la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pueden decirme por qué la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios? Muy buena respuesta, porque él se arrepintió. ¿Y por qué más? Salmo 51, ¿correcto? Muy bien. Salmo 51. Porque David odiaba el pecado. Aunque pecó, pero lo odiaba. Odiaba el hecho, ¿qué fue eso? Crea en mí un corazón limpio, oh Dios. Salmo 51, amén. Odiaba el pecado. Cuando su pecado se le fue revelado, ¿qué hizo? ¿Hizo excusas? No, no puso excusas. Confesó su pecado enseguida. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros es perfecto. La Biblia dice que no hay justo ninguno. No hay ninguno que busque la justicia, ni uno solo. Pero la diferencia es que cuando mis pecados o vuestros pecados son presentados ante ti, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Buscaremos en ese momento a Dios por liberación, confesar nuestros pecados con todo nuestro corazón, mente y alma, y mostrar cuánto odiamos el pecado de la misma manera que Dios odia el pecado. Esa es la razón por la cual Dios dijo que David era un hombre conforme a su propio corazón, porque Dios odia el pecado y David también odiaba el pecado.
Y la espada aquí es para mostrar que no es tanto como leemos, no es tanto porque Dios quiere dividir familias o iglesias, como acabamos de leer ahí, pero Dios quiere quitar el pecado de la casa, de la familia. ¿Estás conmigo? Dios quiere remover el pecado de la casa, de la familia, del hogar. Sabemos que cuando Jesús venga, la Biblia dice que los impios serán destruidos por el resplandor de su venida. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Jesús viene a destruir pecadores? Ten cuidado cómo respondes. ¿Jesús viene a destruir a los pecadores? ¿O viene a destruir el pecado? Es lo último, correcto. Viene a destruir el pecado. Pero si el pecado se encuentra en mí en ese momento, ¿qué me pasará? Seré destruido. Pero incluso con esa destrucción, ¿sabías también que es una bendición? Qué horrible puede sonar, pero es una bendición. ¿Por qué? ¿Por qué es una bendición? Estoy de acuerdo, pecado, eso es Nahum, capítulo 2, el pecado no se levantará por segunda vez, sí. Aflicción, esa es la palabra que se usa. ¿Qué es pecado? La aflicción no se levantará por segunda vez. Ok, estoy de acuerdo, pero ¿qué más? Hay algo más. Porque el pecado causa miseria. Es como, recuerda, la Biblia compara la lepra con el pecado. La lepra causa miseria. Te devora mientras aún estás vivo. Eres miserable. Es lo que el pecado ha hecho. Nos causa ser miserables. Así que imagina si Dios permite que vivamos para siempre en pecado, seremos miserables. Así que por amor debe sacar al pecador de su miseria. ¿Correcto? Por amor sacará al pecador de su miseria. Así que incluso el infierno, fuego, que vendrá después de los 1000 años, será una bendición para aquellos que han rechazado las misericordias de Dios. Pero porque están sufriendo en el pecado y no se dan cuenta, eso es lamentable que no hayan aceptado la gracia de Dios. Pero Dios no puede, es un Dios de amor, un Dios de misericordia. No puede tolerar seguir viendo el pecador sufriendo en pecado a lo largo de la eternidad. Hemos escuchado, algunos de nosotros aquí, algunas de las enseñantes provenientes de algunas iglesias protestantes, de que alguien será quemado en el infierno fuego por los siglos de los siglos. Ese sería un Dios muy cruel, ¿correcto? Eso sería un Dios muy cruel. Así que volvamos aquí. En Mateo capítulo 10, Jesús está hablando de la espada que vino a poner entre esposos, esposas, hermanas, madre, pero anhelando que las familias se mantengan unidas, anhelando que la familia entienda que la espada que Jesús trajo al hogar será por su propio bien. Y no rechacen la luz y que la abrazaran, pero desafortunadamente no será el caso en todos los hogares, desafortunadamente. Pero recuerda, el hogar ahí también representa a la iglesia. Por lo que el contexto aquí de la espada que Jesús vino a traer fue en el contexto de enviar a los discípulos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Luego continúa diciendo, escucha atentamente, en el versículo 37, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, por mí, la encontrará. En otras palabras, hermanos y hermanas, la persona a tu lado no puede salvarte. Tus hijos no pueden salvarte. Tus padres no pueden salvarte.
a relationship es solo una with relación con Christ that will Jesucristo, lo que te salvará. save. The church La iglesia no puede salvarte. ¿Sabías eso? The church cannot save La iglesia no puede salvarte. you. Your pastor Tu pastor cannot save you. no puede salvarte. It is only by knowing Es solo Jesus conociendo a Jesús for yourself por sí mismo as your personal como su Salvador personal. That's your only way to heaven. Ese es tu único camino al cielo. This is why Esto es porque Jesus, the disciples, Jesús, los discípulos, are all pointing to the todos way señalaban of salvation. a el camino de la salvación. Pharisees Cuando en ese entonces was el fariseísmo enseñaba que la salvación could only come solo podía venir through them. a través de ellos. Keep that in mind. Tengan en mente eso. We need present truth to Necesitamos la verdad understand this. presente para entender Jesus esto. came Jesús not to vino bring peace, no a traer paz, sino una espada. Speaking of that, Hablando de listen eso, to what we escucha read lo from que Spirit of Prophecy. leemos aquí, Espíritu de Profecía, Carta 57, 1895. She says, Ella dice, I have no smooth no tengo un message mensaje suave bear to para those transmitir a who aquellos have been que han estado durante tanto tiempo as false guideposts. como Notice the word guías false falsos de publicaciones. Fíjense las palabras, guías falsos de publicaciones. The what? Dice, señalan el camino equivocado. If you read the context, Ahora, si lees el contexto aquí cuidadosamente, sabes a quién se refiere. if you reject Si rechazas a Cristo delegated messengers, y a sus mensajeros delegados, you, in another word, en otras palabras, reject who? Christ. ¿rechazas a quién? A Cristo. Descuida esta gran salvación guardada ante usted durante años, a pesar de esta gloriosa oferta de justificación a través de la sangre de Cristo y santificación a través del poder limpiador del Espíritu Santo. Y ahí ya no queda más sacrificio por los pecados. Nótese que es en el contexto de rechazar a los mensajeros que Dios les ha enviado. Cuando rechazaron a Juan el Bautista, a John D. Wagner, por ejemplo, ¿a quién realmente rechazaron? Are you spelling, thinking about the answer? Piensen bien en la respuesta. One more time. Una vez más, When they rejected John cuando the rechazaron a Baptist, Juan el and Bautista, Ahab, déjame agregar another individual, otro individuo, Elijah. Elías. When they rejected the Cuando message rechazaron of los John the mensajes de Baptist Juan el and Elijah, Bautista y who Elías, they really rejected? ¿a quién realmente rechazaron? Christ. A Cristo. Está justo ahí en la pantalla. No te estoy preguntando algo difícil que no puedes encontrar la respuesta. Está justo ahí en la pantalla. Rechazas al mensajero. Recuerda en el libro de Jeremías, God raised Dios Jeremiah levantó a Jeremías to cause them para causarlos, to know of para que their supieran de su abomination. abominación. But what did they do to Pero, Jeremiah? ¿qué le hicieron a Jeremías? They said, God did not send you. Dijeron, Dios no te envió, igual que John D. Wagner. Lo tiraron en un pozo a Jeremías. To kill him, but God Querían did not matarlo, allow pero them Dios to no do les permitió hacerlo. it. When they did that, Cuando they hicieron eso, rejected God. rechazaron a Dios. When you reject Y cuando God, rechazas a los mensajeros de Dios, destruction will come. vendrá la destrucción. Exactly Porque what eso es exactamente lo que sucedió. Dios levantó a Jeremías before God allowed the antes de que Dios permitiera que entraran los babilonios, los caldeos, los babilonios que vinieran y invadieran y destruyeran a Jerusalén. Jeremías fue una advertencia para ellos de lo que iba a pasar, porque sus enemigos querían devorarlos, pero Dios los estaba protegiendo todo el tiempo. Pero el momento en que rechazan el profeta, como nuestra propia conferencia general ha estado rechazando el profeta, el espíritu de profecía, destrucción se avecina. Sigamos. Nos sigue diciendo aquí. Pero cierto temeroso expectativa de juicio e indignación. Les ruego, escuchen atentamente ahora, que hagan qué. Ahora a que se humillen y dejen su obstinada resistencia a la luz y la evidencia. Dile al Señor, mis iniquidades han separado entre mí y mi Dios. Oh Señor, perdona mis transgresiones, borra mis pecados del libro de tu recuerdo. Alabado sea su santo nombre. Hay perdón dentro de él. Escucha, escucha. ¿Qué más dice ahí? Hay perdón con él y qué más.
And you can be what? Y puede ser que What is that? What is conversion? convertido, dice. ¿Qué es conversión? What is conversion? ¿Qué es la conversión que dice ahí? It's a change of Es heart. un cambio de corazón, es un giro en U, dar la vuelta. Eso significa que algo andaba mal, ¿correcto? All right, let's continue. De acuerdo, continuemos. Continúa diciéndonos, una vez más, déjame volver a leer eso. Alaba su santo nombre, hay perdón con él, Out my sins from, borra mis pecados, blot out my sins. That's borra what mis pecados, it's supposed to say. Blot out my sins borra mis from the book pecados of del libro de tu remembrance. memoria. Praise his holy name. Alaba su santo There nombre. is forgiveness with Hay him, perdón con and él, you can be y vosotros podéis transformed, convertidos, transformados, for if the blood porque si of la sangre bulls de toros and goats y de and machos the cabrios ashes of an y las cenizas heifer de la sprinkling becerra the rociada unsanctified con el blood santificador to inmundo the para la flesh, purificación de la how carne, much more shall the ¿cuánto más blood la of sangre Christ, de who Cristo, through the que por el eternal Espíritu Spirit eterno se offered ofreció himself a sí without mismo, spot sin to mancha, God, para purge Dios, your conscience purga tu conciencia from dead works de obras to muertas serve the para living servir God? al Dios We vivo? want God to purge Queremos que Dios nos us. We quoted a limpie, moment ago. como citamos hace un David momento. said in David Psalm dice en 51, Salmo 51, "Create in me, crea O en mí, Lord, oh Señor, a clean heart." un corazón And limpio renew, y renueva. what kind of spirit? ¿Qué tipo de espíritu? A right Un spirit espíritu recto within dentro me. de Let me mí. take you to the book Déjame of llevarte al libro de Lucas, chapter capítulo 17. 17. Which book we have ¿En qué into? libro nos dirigimos? Luke, A Lucas, chapter capítulo 17. 17. In the book of Luke, En el libro de chapter Lucas, 17, capítulo 17, there we read ahí about leemos a warning sobre una advertencia that Jesus que Jesús gave. dio. I'm going to use Voy a that usar ese passage, and I'm pasaje gonna show you something, y voy a and mostrarles then we'll algo come back y luego around. regresaremos. In the book of Luke, En el libro de chapter Lucas, 17, capítulo Jesus was 17, given ya que signs Jesús of the le daba times, señales de los tiempos, comparing comparando times of old los tiempos de antaño with our days. con nuestros días, Jesus said, Jesús dijo, let me begin déjame comenzar in verse 28. en verso 28. Jesus says, Jesús dice, likewise, asimismo, also, as también, it was in the days como of fue Lot, en los días de Lot, they did eat, they drank, bebían, comían, they bought, compraban, they sold, they vendían, planted, vendían, they built. planteaban, But the construían. same day that Pero el mismo Lot día went que out of Sodom, it rained Lot fire salió de Sodom, and llovió brimstone fuego from y heaven azufre del and cielo destroyed them all. y los destruyó a todos. Even thus Incluso así shall it be in the day será when the en el Son of día Man en el is que el Hijo del Hombre sea revealed. revelado. Palabras poderosas ahí. Así que Jesús Back to the nos book llevó de of regreso al libro de Génesis, chapter 19. capítulo 19. He took us back Él nos llevó to compare de regreso what will a comparar lo que transpire, sucederá, one of the signs of una the de las times, señales de los tiempos, to help us understand para ayudarnos a comprender how to be prepared and cómo that estar His preparados coming soon. y que Él vendrá He pronto. compares that, Compara our eso days con nuestros to the días, days of Lot. a los días de Lot. He said, even thus, Dijo, that means incluso, even thus, Esto same thing that we significa read about lo mismo que in leemos en chapter Génesis 19 19 regard to, con respecto what happened a lo to que Lot. sucedió a Lot. Even thus, that means the Incluso same así thing we significa must lo mismo que expect to debemos happen esperar que suceda in these last en estos days. últimos días. Then he goes on to say in Luego verse 21, continúa diciendo en verso 31, en ese día he which shall be upon the el que está house sobre el techo de la and casa his stuff in the y sus house, cosas en la let him casa not come down to take no them descienda a away. tomarlas, And he that is in the field, y el que está en el let him campo likewise not return back. tampoco And vuelva then atrás. those famous Y entonces esas three words tres there. Remember palabras famosas. Lot's- Recuerda a la esposa de Lot. Remember Jesus says, Recuerda even que Jesús thus, dijo, incluso así, the same eso thing significa we read about lo mismo que leímos Sodom and sobre Gomorrah Sodoma y Gomorra, will be like this in our days. será así en nuestros días. Remember Lot's Recuerda wife. la esposa de Lot. A lot of things to Hay remember. muchas cosas que recordar cuando se trata de la esposa de Lot. A lot of things to remember. Muchas cosas que recordar. Lo primero Is Sodom and Gomorrah. es Sodom y Gomorra. Lot pitched Lot his tent, so puso to su speak, carpa, towards así Sodom, por decirlo, we are told. con Sodoma. Se nos dice. There he made himself a home Ahí se hizo un hogar for him and his para family. él y para su familia. And Sodom, we are Y told, Sodoma, se nos dice, was a very era una ciudad muy malvada, wicked cities. And o que eran ciudades malvadas, y las ciudades a su alrededor. Ciudades malvadas, pero Lot and his wife y su esposa find, encuentran consuelo ahí, in spite of the fact that a pesar del hecho que la Biblia nos dice book of
en el libro de Hebreos capítulo 11 que su alma estaba perpleja debido a la injusticia de Sodoma y Gomorra, pero aún así permaneció ahí. Aún permaneció ahí. Ahora recuerda a la esposa de Lot. Déjame llevarte al capítulo 19 de Génesis. Génesis capítulo 19. Recuerda que Jesús dijo que incluso así será antes de su regreso. En Génesis capítulo 19, solo para mostrarte cuán cómodo Lot estaba en Sodoma y su familia, la Biblia nos dice que Dios tuvo que enviar 2 ángeles a Sodoma y Gomorra para advertir a Lot del juicio que se avecinaba. Y el ángel apareció y dijo a Lot sobre lo que Dios estaba a punto de hacer, que él iba a hacer llover fuego y azufre. Incluso después de que los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot. Pregunta, ¿qué representa casa en la Biblia? Una iglesia. Tenga eso en cuenta. Una casa representa una iglesia. Rodearon la iglesia y Lot no les permitió entrar, incluso enviando a los 2 hombres a ellos como habían pedido. Pero ahora intentaron entrar a la fuerza. Y luego los ángeles salieron. Esos 2 hombres eran ángeles. Los cegaron. Ahora había una urgencia para Lot y su familia a que salieran. La Biblia nos dice que Lot demoró. Lot demoró. Y luego leemos en versículo 12, y el hombre dijo a Lot, ¿tienes tú aquí a alguien más, yerno, a tus hijos y tus hijas? Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Porque el clamor de ellos se hace grande delante de la faz del Señor, y el Señor nos ha enviado para destruirlo. Y Lot salió y habló a sus yernos, el cual se casó con sus hijas, y les dijo, levantad, sálganse de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero ellos parecían, pero sus yernos se burlaban de él. Recuerda lo que leemos en Mateo 10. Jesús dice que si amas a alguien más que a mí, no eres digno de mí. No puedes salvar a nadie, que te quede claro. No puedes salvar a nadie. Tienes que salir cuando te toque. Cuando llegue el momento, tienes que salir. Tienes que salir y correr a Jesucristo. Esa es la clave. Salir y correr hacia Jesucristo. Cada vez que Dios llama a su pueblo a salir de algo, es salir de algo y correr a los brazos de Jesucristo. ¿Entiendes? Es salir de algo y correr a Jesús. Deja atrás la destrucción, deja el pecado atrás y sigue al Cordero a donde quiera que Él os lleve. Como se nos dice de los 144,000 que salieron del mundo para seguir al Cordero a donde quiera que los lleve. Los yernos de Lot se estaban burlando de él acerca de que Dios estaba a punto de traer el juicio sobre Sodoma y Gomorra. No puede salvar a nadie, hermano y hermana. Tienen que seguir a su Creador por sí mismos, solos. Y es probable que por sus ejemplos o a través de sus ejemplos, tal vez ese ser querido sea convencido. Por tu ejemplo, amén. Si ven cuán serio estás acerca de seguir a Jesús, tal vez ellos se convenzan. Tus hijos, tus hijas que han dejado la iglesia, por ejemplo, por tu ejemplo, por nuestro ejemplo, oramos y anhelamos que la semilla que ha sido plantada en ellos dé fruto cuando llegue el tiempo, incluso antes de que llegue el momento, antes de que la destrucción venga, de que haya una vuelta nu. Pero si se niegan, tienes que salir, no puedes quedarte. Amén. Esa fue la orden de los ángeles. Trata de conseguir a tus otras familias. No vienen. Tienes que salir. De hecho, escucha, la Biblia dice en verso 15, y cuando amaneció, entonces los ángeles
apresuraron a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que están aquí para que no se consuman en la iniquidad de la ciudad. Ahora fíjate, ahora los ángeles ya no le están diciendo a Lot que trate de encontrar otra familia o que trate de convencer a las otras familias de que él ya trató de comunicar. Ahora el ángel dijo específicamente, lleva a tu esposa, saca a tus hijas fuera de Sodoma. Los ángeles literalmente, físicamente, los sacaron de la ciudad. Y luego el mandamiento fue, no voltees hacia atrás. Ahí la razón por la que Jesús dice, recuerda lo que le pasó a la esposa de Lot. Ella tenía un corazón dividido. Tenía un corazón dividido. Tal vez amaba la ciudad. Recordó todas esas cosas que había acumulado a lo largo de los años en la ciudad. La influencia de los sodomitas le llegaron a ella, incluso porque Lot retrasó, demoró. Ese era otro problema también, porque Lot demoró. Ella podía haber sido salva, como dice el espíritu de profecía. Ella pudiese haber salvado si Lot se hubiera apresurado y salido de la ciudad, pero se demoró. Hoy es un día de salvación, no se demoren. Podría causar su salvación o la salvación de alguien más. Tenemos que estar firmemente arraigados, cimentados en la verdad. Amén. Firmemente arraigados y cimentados en la verdad. Entonces leemos en el versículo 26, déjame llamarte el versículo 26. La Biblia dice en el versículo 26, pero su esposa miró hacia atrás, la esposa de Lot, miró hacia atrás detrás de él, y ella se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué testimonio? Ella se convirtió en una estatua de sal. Si Dios, permíteme hacer esta aplicación, si Dios te está convenciendo, como creo que está convenciendo a su pueblo, a todos nosotros adventistas, para salir de las ciudades, no espere a un ser querido que te escuche y haga lo mismo. No, tienes una responsabilidad personal de irte y dejar las consecuencias con Dios. Por fe, cuando Abraham fue llamado a salir, no hizo preguntas. No dijo, tal vez debería preguntar a mi padre si quiere venir conmigo. Recuerda, tenía familia en ese momento. No consultó con su familia. Dios llamó, él respondió. Y por fe, se levantó y ¿adivinan qué? Cuando todo a su alrededor vieron como él estaba actuando por fe, ellos comenzaron a seguirlo. Comenzaron a seguir, incluyendo Lot, de que estamos leyendo aquí. Comenzaron a seguir a Abraham. No les pidió que lo acompañaran, porque sabía que si les pedía consejo, probablemente le dirían algo. Probablemente le dirían algo para desanimarlo. Claro, tal vez no estabas hablando con Dios. No, por fe reconoció la voz de Dios y fue obediente hasta la muerte. Volvamos aquí. Jesús dice que nuestros días serán como en los días de Noé. Y luego dice, recuerda la esposa de Lot. Nota este artículo conmigo aquí. Esto es de skynews.com. Esto dice, nuestro Padre que está en el cielo. Iglesia de Inglaterra considera, ¿qué son las palabras? Términos neutrales para Dios. No tiene sentido comenzar el Padre Nuestro con Padre Nuestro si la Iglesia de Inglaterra usa un lenguaje neutral en cuanto al género cuando se refiere a Dios. Si se considera que Dios es neutral en cuanto al género, ¿cuál es el comienzo del Padre Nuestro? ¿Recuerda el Padre Nuestro? Los discípulos se acercaron a Jesús y le pidieron, Señor, enséñanos cómo orar. Citémoslo para aquellos de ustedes que conocen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad
en la tierra como es en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjate que la oración comenzó con nuestro Padres que están en el cielo. Significa que lo estás reconociendo, reverenciando su nombre, ¿correcto? Reconociéndolo como Dios. ¿Hay un Padre en el cielo? Pregunta. Sí, sin duda. Jesús una y otra vez en los evangelios se refirió a él como mi Padre en el cielo, mi Padre en el cielo, mi Padre en el cielo. Ahora, recuerda que Jesús dice, no llames Padre a nadie sobre la tierra. Jesús se refería no a tu Padre biológico ahora, no a tu Padre biológico terrenal, se refería a un sistema. ¿Qué sistema es este? Romanismo. Recuerda, su sacerdote son padres, ¿correcto? A eso es a quien se refería Jesús. Lo que estamos viendo teniendo lugar, el movimiento sodomita que vemos que está teniendo lugar, es que Dios es el reemplazo del Padre. Ya no te puedes referir a Dios arriba como tu Padre, pero puedes continuar refiriéndote al Papa de Roma como Padre. ¿Lo ves? Avancemos. Observa la siguiente diapositiva. Esto dice, Dios no es ni masculino ni femenino. La Iglesia de Inglaterra está considerando términos neutros en cuanto al género. Ahora, ¿dónde está sucediendo esto nuevamente? En las disque iglesias protestantes. Por lo que Dios ya no es masculino ni femenino. ¿Estamos viviendo en los días de Lot nuevamente? Vayamos al siguiente. Observa lo que dice. De El Guardián. Iglesia de Inglaterra vota a favor de las bendiciones para las uniones del mismo sexo. Así que ahora llegamos al punto. ¿Por qué ya no podemos llamar a Dios Padre? Padre nuestro que estás en el cielo. Porque los sodomitas están aquí. Uniones del mismo sexo, los sodomitas están aquí. Recuerda lo que Jesús dice otra vez. Aún así será. Como fue en los días de Lot, así será en estos últimos días. Avancemos. Vaya al siguiente. De The New York Times. Iglesia de Inglaterra considera el lenguaje de género neutral para Dios. Lo que significa, hermanos y hermanas, no será el mismo Dios. Déjame hacerte una pregunta. Cuando llegan las pruebas, cuando llegue la opresión, y por cierto, las Naciones Unidas, cubrí esto antes, las Naciones Unidas y la OMS, a fines de la primavera, creo que están listos para publicar un documento que prohibirá a los cristianos de que lo que ellos llaman discriminar contra el disque movimiento LGTB. También parte de eso significa que si este tipo allá dice que él es una ella, y si tú dices, oiga señor, disculpe, eso será considerado como discurso de odio. Porque tú lo llamaste Señor, a pesar de que aparece como un hombre, pero lo llamaste Señor. Tienes que usar el pronombre de género, el lenguaje de género de pronombre. ¿Harías eso? ¿Vamos a ser obedientes a esto? Respondan, por favor. ¿Lo están pensando? Si haces eso, estás negando la Biblia y a Dios. Porque en el principio Dios los hizo varón y hembra. ¿Ves? La Biblia dice, no os conforméis al mundo, sino sed renovados en vuestra mente. ¿Correcto? No os conforméis al mundo. El mundo quiere una iglesia que se conforme. El mundo quiere convertirnos a nosotros en sus propias ideologías.
que realmente es seguir a su padre Satanás, el padre de las mentiras. Tenemos que revivir dentro de nuestra iglesia el espíritu de protestantismo nuevamente, que ha estado muerto en nuestras iglesias. Avancemos. Pase la siguiente diapositiva. Observe lo que dice ahí. La iglesia de Inglaterra elige la relación en lugar del matrimonio. En otras palabras, han elegido un Dios diferente. Ya no es el Cordero quien quita los pecados del mundo. ¿A quién están siguiendo? Es otro Dios. Oh, mis hermanos y mis hermanas, acordaos de la mujer de Lot. Escucha lo que nos dice el espíritu de profecía aquí, Patriarcas y Profetas, página 166. Hay un motivo de alarma en la condición del mundo religioso de hoy. La misericordia de Dios se ha jugado, tomado en vano. La multitud ha hecho en vano la ley de Dios, enseñando por doctrina los mandamientos de hombres. La infidelidad prevalece en muchas de las iglesias en nuestra tierra. No infidelidad en el sentido y una abierta negación de la Biblia. Fíjate ahora, no están negando completamente la Biblia, sino una infidelidad que es robada en la vestimenta del cristianismo, mientras está socavando la fe en la Biblia como una revelación de Dios. La devoción ferviente y la piedad vital han dado lugar al formalismo hueco. Como resultado, la apostasía y sensualismo prevalecen. Cristo declaró, como lo fue en los días de Lot, incluso así será en el día en que el Hijo del Hombre se ha revelado. El registro diario de los acontecimientos testifica del cumplimiento de sus palabras. El mundo se está convirtiendo rápidamente maduro para la destrucción. Pronto el juicio de Dios será derramado y el pecado y los pecadores tienen que ser consumidos. Entonces, ¿qué debe hacer el pueblo de Dios en este momento? Basado en esta advertencia que acabamos de leer aquí. Separarnos del mundo, ¿correcto? Lo más lejos del mundo posible. Debemos separarnos del mundo. Su agenda es muy satánica. La Biblia nos dice, déjame llevarte a Daniel 11, y para mostrarte de dónde viene este movimiento sodomita. ¿A dónde vamos ahora? Daniel, capítulo 11. Recuerda que se nos dice que todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma. Roma es el poder detrás de esto. En Apocalipsis capítulo 17 también, la Biblia dice que Roma es responsable de todas las abominaciones que se están cometiendo en el mundo. Todas las abominaciones. Roma es responsable de ellas. Escucha ahora. La Biblia dice, hablando de una de las características de Roma, del papado. Escucha. Leemos en Daniel 11, justo ahí, santos, verso 36. Verso 36, hablando del rey del norte, una de sus características, la Biblia dice, y el rey hará según su voluntad, y se exaltará y se magnificará sobre todos los dioses, y hablará maravillas. Eso quiere decir palabras blasfemas contra el Dios de dioses. ¿Quién es el Dios de dioses? Nuestro Dios, Jehová, y prosperará hasta que se cumpla la indignación, porque lo que está determinado se hará. Escuchen las palabras, verso 37. Ni tampoco él, hablando del papado, tendrá en cuenta el Dios de sus padres, ni el deseo de las mujeres, ni tendrá en cuenta cualquier Dios, porque se engrandecerá sobre todo. Noten las palabras, ni el deseo de las mujeres. ¿Qué crees que significan esas palabras? ¿No sabe lo que significan esas palabras? Gracias, hermana. El cariño natural. Recuerda, por el bien del tiempo no te llevaré ahí. Puedes ir a Romanos capítulo 1 para hacer línea por línea, poco aquí, poco allá.
Puedes ir a Romanos 1. Male with male, Hombre con female hombre, with female. mujer con mujer. That's what this is talking about. Eso They have es de lo que está hablando esto. Han perdido el efecto natural the way God has de la created forma en que them. Dios lo ha creado, hombre y mujer. Ahora lujurian detrás del mismo sexo. Es lo que significa la expresión, ni el deseo de las mujeres. Lo que significa que el Vaticano The home of homosexuals. es el hogar de los homosexuales. Es a lo que esto se refiere. If I were to put it bluntly, Si tuviera que decirlo sin rodeos, that's what it's referring to. a eso se refiere. The home of the Es el hogar del homosexual. That's where this licentiousness, De ahí viene este libertinaje, este estilo de vida. they are responsible Ellos son for responsables all the de todas las abominaciones. Ellos son los pedófilos también ahí. for all the De todas las abominaciones in the land. But que se cometen en la tierra. Pero como compartí contigo anoche, ¿recuerda el año 2025? what's coming? Lo que viene. Let me read this. Déjame leer esto para ti. This is from Natural News. Esto es de Natural News, 12 de febrero de 2023. By this El time plan in para este momento, en 2025, la mayoría de las mujeres but eating estarán comiendo bichos transgender y serán transgéneros, connecting to a conectándose a una supercomputadora transhumanista, tremendo, transgénero, a partir del año 2025. as I mentioned momentarily, Como mencioné hace un momento, la ONU tiene un documento que llegará a fines de primavera, whereas donde están considerando that will make the whole world que harán a todo el mundo look like as it que was se viera in the days como en los días de Sodoma y Gomorra. transgender Transgenerismo. ¿Estarás de acuerdo con esto? Esto se está esparciendo como fuego, hermanos. Fíjense lo que vemos aquí de The Telegraph, 14 de febrero de 2023. Uso de producción de óvulos no hembra, dicen científicos, en llamada para eliminar el lenguaje binario. ¿Entienden lo que está diciendo esto? Lo explicaré. ¿Entienden lo que esto está diciendo? Para ustedes, señores aquí, deben saber lo que esto está diciendo. Ya no somos sombras, solo estamos produciendo óvulos. Para ustedes, damas aquí, especialmente madres, deberían saber lo que esto dice. Escuchen el siguiente. Esto dice, científicos dicen que los términos binarios, masculino y femenino, deberían ser, ¿cuál es la palabra? Prohibidos. ¿Estamos viviendo en los días de Lot una vez más? Términos binarios, masculino, femenino, por lo que ya no. Entiendan esto. Esto no será una opción en lo que puedas usar tu libertad de expresión para decir, bueno, no, esta persona aquí nació como mujer, así que tengo el derecho de llamarla a ella. No, no será por elección. Y si haces eso, ¿serás que algunos ya enfrentan cárcel por usar el pronombre incorrecto contra otra persona? Avancemos. Siguiente diapositiva. Esto dice, científicos piden que los términos hombre y mujer se eliminen gradualmente en medio de un ataque sobre ¿qué? Lenguaje dañino. Ahora hagamos una pausa. Así que si yo te llamo hermana aquí, puedo ver que eres una mujer, ¿correcto? Puedo ver que eres una mujer, me pareces una mujer. Pero si yo te llamo, si yo digo que eres una mujer y uso el pronombre ella para describirte a ti, así que ahora eso es considerado lenguaje dañino, ellos dicen. ¿Ves el mundo en el que vivimos en este momento? El artículo continúa diciendo, dice, investigadores deben alentar a evitar enfatizar el normativo y términos como producción de esperma o producción de óvulo o XY, X individuo. En su lugar, expertos dicen que otros términos y palabras como problemáticas incluyen hombres, mujer, madre, padre, primitivo, extranjero, invasivo, exótico, no nativo y raza. Así que ahora, para decir, usar las palabras o el título madre, padre, eso ahora se considera lenguaje dañino.
¿Estaremos de acuerdo con el mundo? ¿Iremos con el mundo? Vaya a la siguiente diapositiva. Observa ahora. Esto dice lista de términos dañinos que los científicos quieren prohibir. Estos solo son unos pocos. Creo que dice el artículo que hay alrededor de 50 palabras que los supuestos científicos quieren prohibir. Pero algunos de ellos dicen aquí que quieren reemplazar con selección natural. Y eso proviene de la selección natural. ¿Quién inventó estas palabras? Selección natural. Darwin. Eso es darwinismo. Eso es ateísmo. Términos. Género será reemplazado con sexo. Ya no puedes decir género, pero sexo. El término invasivo será reemplazado por el término especie, molesta. El término macho o hembra será reemplazado con productor de esperma, productor de óvulos. ¿Vamos a estar de acuerdo con esto? Otra vez, ¿qué poder está detrás de esto? Noten en la pantalla. Es este poder de la noticia CBS. El Papa Francisco dice que las leyes que criminalizan la homosexualidad son un pecado y una injusticia. Papa Francisco y líderes protestantes, noten, no solo Papa Francisco, sino también líderes protestantes de Inglaterra e Escocia, denuncian la criminalización de la homosexualidad el domingo, pidiendo a leyes que discriminan contra las personas homosexuales como un pecado y una injusticia. Eso no está bien, dice el Papa Francisco. Personas con tendencias homosexuales son hijos de Dios, dice el Papa. Y luego dice el Papa, Dios los ama. Observen las siguientes palabras. Dios está con ellos. Ahora, piensen en esto por un momento. ¿Ama Dios a todos? Sí, no importa lo que hayas hecho. Dios todavía nos ama. No importa, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Fíjate que Dios de tal manera amó a Dios, no solo unos pocos. Dice el mundo que todo el que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Así que Dios ama a todos. Pero luego agregó que Dios está con ellos. Pregunta. En el libro de Génesis, capítulo 19, el relato de Lot en Sodoma y Gomorra. ¿Los ángeles estaban con quién? ¿Con la multitud o con solo Lot y su familia? ¿Y los ángeles vinieron de dónde? De Dios, ¿correcto? Dios no estaba con la multitud. Dios no estaba con los sodomitas. Dios estaba y estará con los que la Biblia describe tanto en Apocalipsis 12:17 como en Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo o la fe de Jesucristo. Los que son obedientes a su voz. Dios estará con ellos. Pero los que están en rebelión, Dios no estará con ellos. Lo que el Papa dice aquí es una enseñanza que viene de los jesuitas, que también a lo largo de los años se han infiltrado en las iglesias protestantes. Que eres un cristiano ahora, puedes hacer lo que quieras, Dios entiende. Estaremos pecando hasta que venga Jesús. ¿Has oído eso? ¿Has oído eso? Estarás pecando hasta que Jesús venga. ¿Crees eso? Esto es una enseñanza condenable y peligrosa. Estaremos pecando hasta que Jesús venga. Esa es una licencia para pecar. No, no estaremos pecando hasta que Jesús venga. Tenemos que llegar a un punto donde tenemos que, como David odiaba el pecado, evitó el pecado,
Porque cuando se cierra el tiempo de gracia, ¿qué dice la Biblia? El que es injusto siga siendo aún injusto. Aquel que es inmundo siga siendo aún inmundo. Y luego el otro grupo. El que es santo, que sea santo aún. Y el que es justo, déjalo ser justo aún. Dos grupos de personas. Obviamente, basados en ese pasaje, que tenemos que llegar a un punto en el que tenemos que dejar de pecar, dejar de seguir los caminos del mundo. Tenemos que defender la verdad y llamar a nuestra gente a salir de Babilonia. Ahora, si nos negamos a hacer esto, incluso las mismas rocas clamarán, gritando de rocas. Fíjense esto. Escuchen esta diapositiva. Tuvimos que ponerle mute este breve momento porque se trata de un menor de edad. Pero en la escuela católica fue arrestado ¿por qué razón? Después de decir que solo hay ¿qué? Dos géneros. Un adolescente canadiense que se presentó en su escuela de Ontario después de ser suspendido por desafiar las políticas transgénero, al afirmar que solo hay dos géneros, fue arrestado. Alexander, de 16 años, fue suspendido de la escuela católica en noviembre de 2022, después de decirle a sus estudiantes que él creía que solo habían dos géneros. Alexander, un cristiano, les dijo a sus compañeros de clase que esos hombres no deberían ser permitidos en los baños de mujeres. Y como resultado de que él dijo eso, ¿qué le pasó? ¿Crees que están jugando? El enemigo no está jugando, hermanos y hermanas. Esto es serio. Estamos en una guerra espiritual. Lo arrestaron. Solo 16 años. Lo arrestaron por creer, por pensar, por hablar contra el transexualismo. ¿Qué fue eso? Sí, por decir la verdad. Arrestado. Fue arrestado por decir la verdad. Adventistas del séptimo día. Tenemos tanta luz, tanta verdad. Ahora recuerda, ese chico, creo que no es adventista. Hermanos, pausa. Fíjense cómo arrestaron a este joven por decir la verdad. Muy pronto, la Biblia es considerado como un libro de odio, discurso de odio, porque habla en contra de la homosexualidad, del pecado de la homosexualidad. ¿A dónde voy con esto? Muy pronto ya no vamos a poder predicar el mensaje de los tres ángeles. Tenemos ventanas y puertas abiertas ahorita, puertas de oportunidad. Muy pronto se cerrarán. Ya no va a haber alerta adventista, YouTube, Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp y Telegram. No. La obra que tenemos que hacer, la tenemos que hacer ahorita antes de que se cierren esas puertas. Sigamos con lo que dice el pastor. Pero con lo poco que este joven sabía, que él tiene, con la poca luz, la está usando para darle gloria a Dios. Amén. La está usando para darle gloria a Dios. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios y dadle gloria. Como este joven. Y esta es la razón por la que Jesús dice que si tú amas tu vida o tratas de salvar tu vida, la perderás. Ese joven, él entendió el ambiente en el que está. Él sabía las consecuencias, pero no tuvo miedo de decir la verdad y ponerse de pie. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a leer lo que dicen estos dos pasajes aquí. Y le respondió y les dijo, ¿no han leído? Esto es Jesús hablando aquí. ¿No has leído que él que los hizo al principio, los hizo como varón y hembra? Eso es Mateo 19, versículo 4. Y luego el siguiente pasaje en Génesis 1, 27. Así que Dios creó al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó como varón. Dios lo creó. Así que ese joven entendió la escritura hasta cierto punto. Esto es básico. Lo que acabamos de leer es básico. Desde el principio así fue. Dios los creó varón y hembra.
una distinción. Estamos viviendo en un mundo en este momento. Recuerda palabras clave. Jesús dice, en el principio, Dios creó hembra y mujer. Así que ahora, en el tiempo del fin, Satanás ha introducido un género diferente o géneros diferentes, transgéneros, no binarios, un montón de otros nombres. Eso te dice, hermano y hermana, que el final está cerca. Y eso nos dice que nosotros como pueblo debemos prepararnos para exponer a Babilonia. Pero lamentablemente, en lugar de exponer a Babilonia, hemos traído a Babilonia a la iglesia. Fíjense este artículo. Fíjense. Esto salió de Revista Adventista. Palm Springs, California. ¿Cuáles son las próximas palabras ahí? Coro gay de hombres homosexuales. Toca corazones en la iglesia adventista de Palm Springs, California. Esos son los hombres ahí en la iglesia adventista. El coro gay, coro homosexual. Cantando dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Ese es un coro gay. Una vez más, vi que la hermana redarguyó al escuchar esto. Además de los miembros de nuestra propia iglesia, vi un buen número de ex miembros de nuestra iglesia, incluidos aquellos que habían dejado nuestra iglesia porque se habían sentido abandonados. Pausa. ¿Sabes de lo que están hablando? Están hablando de adventistas homosexuales que abandonaron la iglesia porque la iglesia no los quería aceptar su estilo de vida homosexual. Continuemos. Los comentarios que he recibido personalmente fue de una alegría abrumadora. Increíble y gran día, una persona expresó sentimientos de muchos de los que asistieron cuando vieron el coro gay cantando ahí. Nunca pensé que vería esto en mi vida. Gracias a Dios que lo vi pasar en mi día. Esos 40 voces, había 40 hombres. Esas 40 voces parecían una sola. Y sus voces no eran fragmentos de sonido, sino voces de amor y comunidad. ¿Qué representa el número 40 en la Biblia? Muy bien, hermana. Sí, el número 40 representa generación. Ejemplos: hijos de Israel vagaron en el desierto durante 40 años. Elías estuvo en el desierto 40 días. Moisés en el desierto 40 años. Luego 40 días representa una generación que representa un nuevo movimiento. ¿Cuál es el nuevo movimiento que se ha infiltrado en la iglesia adventista? Hemos traído a 40 hombres homosexuales para cantar ante nuestro pueblo. Y luego nuestra gente le encantó, le amó, le fascinó. Es lo que acabamos de leer. Así de lavado de cerebro y insensibilizado nos hemos convertido y no queremos protestar. ¿Sabías que hay dos formas de protesta? Una es una protesta desde adentro, Isaías 58, clama en voz alta, no escatimes, muéstrale a mi pueblo sus pecados y la casa de Israel su transgresión. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Dios puso un sello a los que estaban llorando y gimiendo por la abominación que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Y luego estaba la segunda protesta, que es la protesta contra Babilonia en el exterior. Hay dos protestas. Nuestro pueblo ha sido condicionado al punto en que 40 hombres homosexuales pueden venir a su iglesia y pararse frente a ellos, cantarles canciones babilónicas y suspirarles espíritus malignos y nadie dice nada. Soplar espíritus malignos. En su lugar estaban aplaudiendo, disfrutándolo. Vamos a la siguiente diapositiva. Observa. Esto es de la iglesia adventista del séptimo día en Bowman, Texas.
Puedes ver la esquina ahí. pastor of Y el that pastor de esa iglesia preached a sermon predicó un sermón titulado in the boat. Quédate en el barco. That was the sermon he preached. Ese fue el sermón que predicó. And this is an Y este es un excerpt of what extracto he said. de lo que dijo en el sermón. I'm gonna play the clip. Y voy a I'm not reproducir el able video. to hear it here, No sé si lo puedes escuchar, but will be able to. pero los de Alerta Adventista lo podían escuchar. But let me read Pero déjame leer what it says there lo que dice aquí from the sermon. No del matter sermón. what No happens, importa qué pasa, quédate en el barco. Siéntate y relájate. Sit back, siéntate y relájate. Recuerda a esos 40 hombres homosexuales that we just read about. que acabamos de leer. The Adventist members Los miembros adventistas believe in this. creen en No esto. matter what happens, Pase lo que pase, quédate en el barco. sit back and relax. Siéntate y relájate. No revuelvas el agua. 40 gay Si ves 40 hombres homosexuales men coming before viniendo ante nosotros, Remember, Sister White recuerda, el hermano White dice said, "There was a time que hubo un when tiempo. a time will come Ella dijo, llegará un momento, tiempo, en que algunos se pararán desde nuestro púlpito that con una doctrina que vino directamente the pit of hell." del I'm just abismo del infierno. Solo estoy parafraseando lo que dice and that has been ella ahí. Y eso ha estado ocurriendo dentro de nuestra iglesia. Ahora, otra vez, will have sound. no estoy seguro si tendremos sonido, pero estoy listo para reproducir ese video. You ready? You ready? Okay. ¿Listos? Vamos a reproducirlo. Watch carefully. Miren con atención. This is from that. Esto es de esa misma iglesia. Quédate en el barco. He's saying, "Stay with the boat." Él está diciendo, quédate con el barco. Ahora, puedes ver el barco. Churches. Así es como está nuestra iglesia adventista. Tambores y luego ahí están los hombres homosexuales, el coro. Ahí están, actuando en nuestra iglesia. This is another Adventist church. Esta es otra iglesia adventista. Tienen activistas adventistas homosexuales. ¿Qué dije? Tienen activistas adventistas homosexuales. This is a transgender. Fíjense aquí, hermanos, ¿eh? Este es el coro gay homosexual en nuestro púlpito. Y ahora les voy a mostrar a un anciano de una iglesia adventista que es transgénero. Aquí está. Adventist church in Hollywood. Aquí está diciendo, así que pónganse cómodos. Aquí está otra iglesia adventista, otros homosexuales, hermanos. Se le ve toda la finta de afeminado a este pobre hermano aquí, ¿verdad? Que quede claro que nosotros amamos a los hermanos, pero les queremos mostrar un mejor camino. Cristo es ese mejor camino. Dios odia el pecado y cuando venga Jesús, el pecado será consumido. Sigamos. Siéntate, relájate. Quédate con el barco, nada te va a pasar. Fíjense, hermanos, aquí está. Esa es una peluca, este es un hombre transgénero, se operó, se puso boobies, se puso parte de mujer y él es un maestro de escuela sabática de niños y también es un anciano en esa iglesia, pero no dice nada porque él es un millonario y diezma millonarios. Ahora, miren los tambores aquí, hermanos, ¿eh? Esta es una iglesia adventista, la abominación. Han traído la abominación adentro de la iglesia. ¿Y tú quieres que yo me quede callado? No, la protesta continúa. Vamos a ver qué dicen estos sodomitas. Estará aquí hasta que Dios venga. Esta es una iglesia que no le importa el color de tu piel, dice el transgénero, tu nacionalidad, tus creencias religiosas, tus afiliaciones políticas. Eso no importa, lo que importa es que eres un ser vivo que respira. Están diciendo que te quedes con el barco, así que no importa lo que mires, quédate con el barco, solo acéptalo. Si alguien como yo se pusiera de pie y dijera algo, dicen, tú estás contra la iglesia. Yo no estoy contra la iglesia, yo soy parte de la iglesia. Dirán lo mismo de Juan el Bautista, Elías, porque esos hombres, acuerda lo que dijeron a Elías. ¿Acaso tú no eres el que está alborotando, perturbando a Israel? Pregunta para ti, ¿qué estaba pasando en Israel en el momento cuando acusaron a Elías de alborotar a Israel? ¿Qué estaba pasando en Israel? Apostasía. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios no envió lluvia durante 3 años en Israel? Debido a la abominación. Tienes a Jezabel y Acab juntos. Pero el verdadero siervo de Dios estaba llorando y gimiendo contra la abominación. Fue al que acusaron de perturbar a Israel, mientras la mayoría todavía iba a las iglesias.
Cuando los dioses, ídolos de Jezabel estaban ahí, no dijeron nada al respecto. Trajeron 40 hombres homosexuales para cantar ante nosotros y nadie dijo nada al respecto. Y luego te lavan el cerebro para decirte que te quedes con el barco. ¿Qué barco? ¿El barco que se está hundiendo en el fondo del océano? ¿Qué barco? Usan la historia del apóstol Pablo, que estaba náufrago. Por cierto, ese barco no era cristiano, ese era un bote romano. Pero si lees el contexto, de hecho iba a leer eso, pero no voy a tomar el tiempo. Pero si lees el contexto, Pablo estaba diciendo, a menos que estos se queden en el barco, nadie sobrevivirá. ¿Sabes a quién se refería Pablo? Había unos hombres a causa de la tormenta, estaban tratando de salir de la barca. Estaban tratando de salir de la barca, pero Dios le aseguró a Pablo que iba a lograrlo y todos con él. ¿Cuál fue la razón principal por la que vino la tormenta? El espíritu de profecía nos dice que porque Satanás estaba tratando de evitar que Pablo llegara a Roma. Satanás no quería que Pablo llegara a Roma porque estaba en camino a Roma. Y eso fue la razón por la que incluso después del náufrago y desembarcaron en la isla de Malta y a Pablo le mordió una serpiente. Ese fue Satanás nuevamente tratando de matarlo, pero incluso con esa serpiente mordiendo a Pablo, dicen los líderes adventistas que tomemos el veneno de hechicería, así como a Pablo le mordió la culebra. Los líderes adventistas usan esa historia del apóstol Pablo para justificar tomando la hechicería babilónica. Ok, quédate con el barco, toma la hechicería babilónica mientras te hundes en el océano. ¿Te quedarás con ese barco? No, yo no me quedaré en él. Yo voy a salir al desierto, donde estaba Juan el Bautista. Preparad el camino del Señor y haced su camino recto. Es lo que la Biblia describe. Nuestro pueblo ha caído. Vayan a 2 de Tesalonicenses conmigo. La Biblia describe este fuerte engaño que ha venido sobre Israel. En verdad, nosotros necesitamos ir a las ovejas perdidas de Israel primero, antes de ir a los gentiles. Vayan a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 conmigo. Fíjense en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, lo que leemos en versículo 11. Escuchen lo que está pasando a nuestro pueblo. Y por esta causa, verso 11 dice, que Dios les enviará fuerte engaño para que crean una mentira. Nuestra gente está bajo un fuerte engaño. ¿Por qué 40 hombres homosexuales estarían de pie frente a nosotros sin una protesta en nuestra iglesia, en nuestro púlpito? ¿Por qué vamos a tener un anciano transgénero y nadie dice nada? Hemos caído bajo un fuerte engaño. Y si sigues leyendo, si has caído en este fuerte engaño, es porque hemos rechazado la verdad, amamos a los hombres, tenemos tradiciones de hombre y estimamos a los hombres por encima de Dios. No podemos hacer eso, hermanos y hermanas. De lo contrario, perderemos nuestra salvación. Escucha lo que el espíritu de profecía nos dice aquí. Señales de los tiempos, 1 de diciembre de 1881. Escucha atentamente, escucha atentamente. Déjame hacer una pausa aquí para ayudarte a entender lo que está pasando aquí. Ella se está refiriendo al mismo problema que estaba pasando durante los días de Elías. ¿Recuerdas el sacerdote Eli en el libro de Samuel? Ella se está refiriendo a lo mismo. Ahora, déjame preguntarte una pregunta antes de que lea. Según la Biblia, especialmente en aquel entonces, ¿a quiénes se les permitía presentar ofrendas y hacer ciertas cosas en el santuario? A los levitas, a los sacerdotes. Pero escuchen lo que ella dice, escuchen, regresen a la pantalla de nuevo. Señales de los tiempos, 1 de diciembre de 1881. Los sacerdotes reclutadores agregaron, se refiere a los hijos de los levitas,
Los sacerdotes agregaron libertinaje al oscuro catálogo de sus crímenes. Aún así contaminaron con su presencia el tabernáculo del Señor y, cargado de pecado, se atrevieron a venir a la presencia de un Dios santo. Mientras los hombres, escucha atentamente, mientras los hombres de Israel presenciaban la causa corrupta de los sacerdotes, ahora los hombres de Israel, refiriéndose a los miembros regulares de la iglesia, les enseñaron, pensaron ellos que era más seguro para sus familias no subir al lugar de adoración designado. Ese significa no ir al santuario debido a la abominación, la apostasía a la iglesia. Muchos se fueron de Silo con sus ofrendas de paz. Sí, se fueron del templo. Su indignación despertó hasta que finalmente determinaron ofrecer sus sacrificios por su propia cuenta, lo que no era lícito que ellos mismos hicieran. Entonces, dice, concluyendo que esto sería completamente aceptable para Dios, como para sancionar de cualquier manera la práctica de la abominación en el santuario. Ese es el espíritu del verdadero protestantismo. Vamos ahí. ¿Sí captaron lo que pasó? En el tiempo de Elías, no sé cómo se mencionan, perdonen mi ignorancia, en el libro de Samuel, dice que los sacerdotes estaban cometiendo abominación y que los miembros del pueblo de Israel iban a ir a ofrecer su sacrificio. Y miraron los sacerdotes que andaban bien mal y dijeron, no, mejor nosotros vamos a ir a ofrecerle a Dios, nuestros propios sacerdotes, vamos a ofrecerle a Dios nuestros propios sacrificios por nuestras propias manos. Y esto me recuerda, hermanos, que nosotros no necesitamos a la iglesia para ser salvos. No necesitamos un pastor ordenado para bautizar a alguien. No necesitamos un pastor ordenado para casar a alguien. Porque como la hermana White mencionó aquí, lo que no era lícito bajo esas circunstancias, Dios permitió que fuese así. Sigamos. Cuando vieron el libertinaje, cuando vieron a los 40 hombres gay parados dentro de la iglesia, en el púlpito, dijeron, no voy a ir a esa iglesia. No voy a pertenecer a eso. Ofrecieron sus sacrificios ellos mismos en lugar de ir a los mismos sacerdotes. Y ofrecieron los sacrificios. Hicieron algo que no les era lícito hacer por sí mismos, pero en ese momento Dios hizo una excepción debido a la apostasía, debido a la abominación. Tenían que poner a Dios primero. Amén. Eso es lo que hicieron. Tenían que poner a Dios primero. Permítame cerrar aquí con este pasaje. Leemos aquí. Debemos ser conscientes de tratar a la ligera las provisiones de la gracia de Dios para nuestra salvación. Hay cristianos que dicen, no me importa ser salvo, a menos que mi compañero y mis hijos estén a salvo conmigo. Sienten que el cielo no sería el cielo para ellos sin la presencia de aquellos que son tan queridos. Pero aquellos que tienen este sentimiento, tienen concepción correcta de su propia relación con Dios en vista de su gran bondad y misericordia hacia ellos, han olvidado que están unidos por los lazos más fuertes de amor y honor y lealtad al servicio del Creador y Redentor. Las invitaciones de la misericordia están dirigidas a todos. Y debido a que nuestros amigos rechazan el amor suplicante del Salvador, ¿nosotros también nos alejaremos? Recuerda, Mateo 10. Jesús dice, si amas a alguien más de lo que me amas a mí, no eres digno de mí. Tenemos que poner a Dios primero en todas las cosas. Tenemos que poner a Dios primero por encima de cualquier pastor, cualquier hombre, mujer, miembro de la familia, no importa quién sea, cualquier conferencia. Tenemos que poner a Dios primero. Y vamos a dejar, hermanos y hermanas, busquemos la justicia, busquemos después el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Tengamos una palabra de oración. Amén, aleluya. Amado Dios Padre que estás en el cielo, Padre, ayúdanos como pueblo, de la misma manera que tu pueblo fue engañado antes del primer advenimiento. Estamos viendo lo mismo sucediendo antes del segundo advenimiento. A pesar del hecho de que tenemos
la luz, tenemos la verdad. Pero sin embargo, lo que Oseas dijo en Oseas 4 todavía se aplica a nosotros hoy. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque han rechazado el conocimiento. Pero le pido, Señor, que cada uno de nosotros aquí, incluidos los que miran en línea, escuchen y que no se encuentren entre los que perecerán, pero que tengamos cuidado a partir de este momento de seguir al Cordero a donde quiere que Él nos lleve. Perdona nuestros pecados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos míos, por favor, oren por mí. Ando bien desanimado, hermanos. Estoy bien triste. Por favor, oren por mí, oren por este ministerio. Gracias.